Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en él que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, todos. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Lo que relata el Evangelio que acabamos de escuchar es lo que la Iglesia celebraba en la fiesta de ayer. La hora de la dispersión, los discípulos se dispersan para llevar el anuncio del Evangelio a todos los lugares, para que el anuncio del Evangelio pueda llegar a nosotros también, y Jesús se queda con el Padre. Este es el contenido de la fiesta de la Ascensión que ayer celebrábamos y que va a resonar como un eco a lo largo de toda esta semana, a lo largo de todos estos días en la liturgia de la palabra, hasta enlazar con la fiesta del próximo domingo, con la fiesta de Pentecostés. Comienza, por lo tanto,
comienza con la ascensión del Señor al cielo, el tiempo de la fe. El tiempo de la fe. Hasta ahora creían los que veían al Señor, los que veían sus milagros, los que veían cómo iba conmoviendo y cómo iba llamando a la gente para que le siguiera. A partir de ahora, los dichosos son los que creen sin ver. ¿Y qué es lo que creen? Porque a veces pensamos que creer, que tener fe, es que se cumpla cualquier deseo que nosotros tenemos, cualquier cosa que se nos ocurra, muy piadosa o nada piadosa. ¿Qué es creer? Creer es reconocer, aceptar que el Hijo está con el Padre, como Él le dice a los discípulos en el Evangelio de hoy, y que estando con el Padre en el cielo, está a la vez aquí con los hombres, está con nosotros. Es decir, creer es reconocer que existe una verdadera comunión, una verdadera comunicación entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros, una comunión que se realiza por la ascensión y por Pentecostés. Aunque nosotros, por pedagogía, separamos en el año litúrgico la solemnidad de la Ascensión un domingo de la de Pentecostés al domingo siguiente, el movimiento de subida de Jesús al Padre, la resurrección, está íntimamente unido con el movimiento de descenso, de envío del Espíritu Santo para nuestra salvación, porque el Señor, como decía en el Evangelio ayer y repetía hoy, no nos deja solos. Y no nos deja solos porque tenemos que afrontar un mundo de luchas. Él lo sabe porque las ha padecido hasta el extremo, hasta la muerte en la cruz. ¿De qué lucha le podemos hablar nosotros a Él que sea ajena a lo que Él ha luchado y padecido por nosotros? Le hablaremos de las luchas que son para nosotros las decepciones, las equivocaciones, nuestras debilidades o los fracasos, las persecuciones o las amenazas, las deserciones, hasta de la lucha que supone una pandemia para nosotros. Pero esas luchas tenemos que saber comprenderlas, son el camino que nos pone en el camino por el que Cristo ha subido al Padre. Su victoria sobre el mundo se ha obtenido por ese camino que supone el sacrificio, la negación de su propia voluntad y el abajamiento, la humildad hasta la muerte y muerte en la cruz. Por ese camino se participa en la paz y en la victoria de Cristo. Por ese camino y no por otros caminos. Por otros caminos todo será apariencia, a veces una apariencia atractiva para nosotros, pero separados de ese camino de sacrificio, de abajamiento, de negación de la propia voluntad para que se cumpla la del Padre, todo, absolutamente todo, es apariencia. El camino pascual para nosotros dura 50 días, desde la noche de la resurrección hasta el día de Pentecostés, y es suficientemente largo para que nosotros podamos desgranar en él qué supone la victoria de Cristo. La victoria de Cristo, nos decía Jesús en el Evangelio de hoy, produce valor. Pero solamente produce valor si el hombre es capaz de aceptar y asumir el camino por el que Cristo ha obtenido esa victoria, lejos de la vanidad, lejos del poder, lejos del aplauso, lejos de la multitud, lejos de las propias seguridades y del propio deseo. Y hay que tener valor
para poder renunciar a todo eso, para poder renunciar a todos esos caminos aparentes, pero falsos, para aceptar la verdadera seguridad que es el camino que ha recorrido Jesús. Mucho valor, cuanto más largo es el camino, cuando no se trata de una decisión de un día o de un momento, sino de una decisión continuada. Un día, otro día, otro día, un año, otro año y otro año. Por eso, siempre nos encontramos tentados en la Iglesia, igual que en el mundo, de elegir un camino fácil, un camino breve, un camino de reconocimiento de otros, que requiere poco valor y mucha comodidad, que da victorias parciales, pero no la victoria de Cristo. La Pascua de Cristo pone ante nuestros ojos un camino diferente y único para obtener la victoria pascual, la victoria final. Por eso, nosotros recibimos el don del Espíritu Santo para poder afrontar ese camino, para que no nos creamos que ese camino lo elegimos nosotros porque somos más listos que nadie, o porque tenemos más don de gentes, o porque hemos leído más, o porque tenemos más éxitos particulares. Es un don, el don del Espíritu Santo. Y la Iglesia se empeña estos días en que pidamos el don del Espíritu Santo precisamente para esto, para tener el valor de coger la seguridad de Cristo y no las aparentes seguridades y victorias del mundo y de los hombres. Vamos a pedir al Señor, por lo tanto, a lo largo de todos estos días, intensamente que no nos conceda lo que nosotros queremos, sino el don del Espíritu Santo, que no nos permita que nos dejemos llevar por nuestros caprichos, sino por el don del Espíritu Santo que pedimos en estos días, que ponga en nuestro corazón el deseo no de las victorias pequeñas pasajeras, sino de la victoria final, la que Él ha obtenido en la Pascua. Que no deseemos lo que conquistemos cada día con nuestras fuerzas, tanto como el éxito obtenido por Cristo para siempre. Que el Señor nos conceda el don de su Espíritu, para que sepamos que todo lo demás es vanidad, que no conduce a la felicidad en este mundo y menos aún a la felicidad eterna.